Hablemos de ateísmo y de escepticismo. No son lo mismo, pero están muy relacionados y hay que platicar a fondo de todo esto. Y de verdad me da muchísimo gusto el día de hoy tener la oportunidad de conversar con Alfonso Villalpando. Él es escritor creativo, es actor, tiene participaciones en muchos programas de televisión. A lo mejor ustedes lo ubican haciendo al personaje del expresidente Vicente Fox en El privilegio de mandar. Y bueno, pues es youtuber, tiene un canal que se llama La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Tiene canales y espacios en YouTube, en Telegram, divulgando este tipo de conocimiento, ser reflexivos, cuestionar, ser analíticos, y de verdad muy honrado, muy contento y agradecido por tu presencia en esta ocasión, Alfonso. Gracias por cedernos este espacio. ¿Cómo estás? No, muy bien, gracias, y gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto platicar de estos temas. A mí me apasionan y obviamente pues, estamos aquí a la orden para lo que se te ofrezca. Muchísimas gracias. Pues un tema que inevitablemente es controvertido, pero que requiere mucha reflexión, y yo siempre digo, cuando entramos a temas controvertidos, hay que dejar el hígado, las vísceras por un lado, y hay que empezar a trabajar con el pensamiento. Y lo primero, cuando hablamos de ateísmo, cuando hablamos de escepticismo, es pues entrarle a la crítica, a cuestionar los paradigmas, los estándares, los conocimientos establecidos, preconcebidos y hasta impuestos, ¿no? Alfonso, primero que nada, háblanos de tu canal, por favor, y de los otros medios que tienes para divulgar este tipo de información. Sí, Emilio, con mucho gusto. Fíjate que hace como 6 años empecé a hacer tenía yo la inquietud. Yo me dedico a los medios masivos de comunicación desde hace más de 25 años. Y para mí estas plataformas son un campo apasionante. Me interesa mucho comunicar cualquier cosa. De hecho, me dedico más bien a la comedia. En México he hecho un montón he escrito muchísimos programas de televisión que afortunadamente ahora están muy exitosos. Sí. Y esta pasión me ha llevado a tratar de compaginar mis dos grandes pasiones, que es la divulgación del pensamiento ateo, racional y escéptico, y por otro lado mi deseo siempre de estar comunicándolo a través de cualquier tipo de medio, ¿no? Entonces empecé con el nombre de La Fosa Escéptica haciendo un podcast en algunas plataformas como Spreaker, iVoox, Spotify y eso. Y después no me llenaba tanto y no me gustaba mucho, aunque hice un programa de radio hace muchos años. El hecho de no tener un aspecto audiovisual siempre como que me mutilaba una parte de mi personalidad, ¿no? Entonces, lo que hice fue trasladar todo este esfuerzo para YouTube, en donde el crecimiento que ha tenido el canal en el último año, ya tengo 2 años con el canal de YouTube, y ha sido, como estos temas son de nicho, no son unos temas de amplia difusión, ¿verdad? Tiene muchísimo más, llegue o pegue una persona que hace pasteles o que juega o que Claro. es pero lo que sea así, o que viaja. Sí. Estos temas son temas de nicho, no a mucha gente le interesa, pero hay mucha gente que sí. Entonces yo creo que mientras la plataforma de YouTube permanezca abierta a todos los renglones del pensamiento humano, a toda la actividad humana, es enriquecedor para todas las partes, ¿no? Y debido a eso me he dedicado a hacer un canal de YouTube del cual ya tengo más de 200 videos en estos años. Hago 2 videos a la semana, subo 2 videos a la semana, los miércoles y los viernes. Uh-huh. Y ejercemos el pensamiento crítico, racional y ateo, ¿no? Y he transformado una de mis recámaras en estudio de grabación. Y me divierte mucho hacerlo. Le metí algunos personajes porque mi pasión también es la comedia. Claro. De hecho, hice mucho stand-up. Antes no se llamaba stand-up cuando yo lo hacía, éramos cuentachistes en muchísimos bares y en toda la República. Y estas dos pasiones de la comedia, el ateísmo y los medios de comunicación me hicieron decantarme por este canal de YouTube en donde puedo ejercer las 3 cosas con mucho placer y con mucha pasión. Entonces, para mí ha sido un viaje enorme y aparte aprender muchísimo, porque el hecho de, ya sabes, ¿no? Recopilar el material, hacerlo, redactarlo,
y ponerlo en máximo 20 minutos, siempre requiere un ejercicio de resumen, pero también un ejercicio de lectura, y entonces eso me ha hecho comprender muchas cosas de que yo soy, antes de que ser divulgador, yo soy ateo. Uh-huh. Y antes de ser ateo era muy religioso. Y yo solito me he estado retroalimentando y he descubierto muchas cosas de mi modo de pensar que no conocía y que ahora sí ya tengo más fundamentadas, ¿no? Yo quiero invitar a la gente, a los comunicativos que nos están viendo, que vayan a su canal La Fosa Escéptica, que además me encanta el nombre. Ahí se hace la tarea, que esto es lo que estábamos comentando un poco antes de grabar. Es muy responsable y muy profesional el hecho de documentar toda la información. Si alguien quiere ser ateo en serio, tiene que estudiar y tiene que leer y tiene que fomentar el pensamiento crítico. De otra manera, no llegas más que a un asunto muy superficial, y entonces, bueno, esto requiere hacer la tarea. Mira, sí. La verdad es que dentro de todas estas clasificaciones que podríamos decir del ateo, uh-huh, hay lo que es ateo y ya, ¿no? Sí. Tú no lo sabes, él no lo divulga, y es una cuestión que guarda para sí, que no le interfiere con sus actividades sociales, etcétera, ¿no? Existe otro tipo de ateo que es el ateo divulgador, uh-huh, en el cual yo me podría clasificar. Y hay otro tipo que estudia, que prepara, que se vuelve un poquito más de puerta abierta y que trata de divulgar el pensamiento científico, racional, ateo, para que toque las mentes de la gente. Y hay otra clasificación del ateo más combativo, que es el que debate, es el que es más activo y más activo, ¿no? Dijéramos. Y como hay muchos, ¿no? Sam Harris, Daniel Dennett, Matt Dillahunty, gente que está continuamente en los medios haciendo divulgación de estos temas, que son gente muy importante, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas, ¿tú le entrarías a algún debate? Le digo, no, la verdad es que no, yo soy divulgador. Yo no creo tener la capacidad intelectual necesaria para debatir, ¿no? Y además me gana mucho el hígado de repente, entonces. Ok, yo me estaba acordando, hablando de comedia, un stand-up comedy, un stand-upero estadounidense que hacía mucho trabajo ateo, era George Carlin, ¿no? Con unos chistes, sí, claro. un humor de pronto muy fuerte, pero muy certero, entre que te botas de la risa y entre que, pues sí, te está dejando ahí una reflexión durísima, sí. Muy de frente, te estrellaba en la cara muchas reflexiones, ¿no? Hay otros que tocan el tema, ahorita no tengo los nombres a la mano, pero hay muchos comediantes en Estados Unidos, sí, que tocan este tipo de temas con la mayor libertad del mundo, ¿eh? La sociedad tiene que aceptar que lo único que no tenemos en común es una creencia, pero que somos personas con afectos. El ateísmo no te hace más inteligente, no te hace menos idiota, ¿verdad? Ni te hace mejor o peor persona tampoco, ¿no? Es nada más una posición ante una afirmación al cual llegas después. Bueno, el ateísmo es más bien una conclusión. Claro. Ya después de mucho hacerle, entonces llegas a la conclusión de que no crees en Dios, ¿no? En cualquiera de los dioses. Aunque el ateísmo más bien es la negación a la afirmación religiosa de que un Dios existe. ¿Por qué digo esto? Porque no hay una definición muy exacta de lo que es Dios. Si hubiera una definición exacta, no habría esta gran cantidad de clasificaciones religiosas y de religiones, ¿no? Si hubiera certeza, no habría fe. Claro. Y nosotros lo que negamos es que llegue el creyente y te dice, Dios existe, y yo te digo, no te creo. Ese es todo el fundamento, para mi gusto, puedes hacerlo más filosófico y más profundo, claro. El ateísmo es eso, la negación a la afirmación religiosa del creyente de que un Dios existe. Cualquier Dios, cualquier fantasma. Por supuesto. Pensamiento racional, puedes tener dudas acerca de extraterrestres, fantasmas, apariciones, ouijas, duendes, horóscopo, homeopatía, curaciones milagrosas. Todo está bajo el asunto del escepticismo, pero un escepticismo bien fundamentado, ¿no?
Claro, fíjate, déjame contarte una anécdota porque de ahí podemos partir sobre esto que tú estás diciendo. Hace mucho tiempo yo trabajaba para un despacho y estábamos haciendo creatividad también y entre algunos de las pausas de trabajo nos íbamos ahí a una terracita que tenía este lugar ahí en Polanco, muy agradable la terracita, bonita sus sillas y todo y nos pusimos a platicar. Y de pronto surgió el tema de la creencia y del ateísmo. Y les dije, yo soy ateo. En este momento hay gente que no sabía que yo era ateo, aunque yo lo he dicho en otros videos, seguramente hoy varias personas van a descubrir que soy ateo. Pero bueno, esto pasa, ¿no? Y resulta que decimos eso, me pregunta alguien de los creativos, entonces tú eres ateo, le digo sí. Y el director, dueño de la empresa, pero dejó lo que estaba haciendo, volteó a mirarme y me dice, ¿cómo es que eres ateo? Le digo, sí, pero es que tú eres una buena persona, me dice él. Le digo, pues es que no tienes que ser mala persona para ser ateo. Aquí la pregunta es, ¿qué es y qué significa ser ateo? Hay unos que dicen, es que los ateos adoran a Satanás. No, 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 esos se llaman satanistas y también tienen una creencia en un ser mágico, en un ser místico que se llama Satanás. No, 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 la idea es justamente eso, ¿no? Es como si no crees en Batman y entonces te dicen, entonces eres seguidor del Guasón. Exacto, exacto. Así es. Forman Entonces, parte de la misma mitología en la que tú, todas esas derivaciones que hay y en la que no crees, ¿no? Pero todos somos ateos en cuestiones de dioses. O sea, hay gente que un cristiano no cree en Alá, ¿verdad? O en Vishnu, o en Tlaloc, o en Zeus, o en en Anubis. Huitzilopochtli, ¿no? ¿Por qué no crees en esos dioses? Sí, ¿Y por qué crees que tu Dios sí es el real? Y es cuando te empiezas a cuestionar, porque la gente no se cuestiona ese tipo de creencias. Las creencias, por ejemplo, dicen es que el ateo no cree en nada, mm, ¿no? No, sí, espérame, el ateísmo es más una clasificación de una descreencia. Creemos, digo, los ateos somos igual que todas las personas, ¿no? Creemos en el amor, la amistad, la solidaridad, en claro, la empatía, ¿no? Hay muchos ateos que creen en ovnis, sí. ¿verdad? Fíjate que hay un detalle muy interesante. También otra de las cosas que yo me doy cuenta entre la gente creyente es que de pronto también los creyentes no acaban por coincidir con todos los postulados que les dan sus sacerdotes o sus líderes religiosos. Entonces empiezan a decir, bueno, yo sí creo. Creo en Dios, pero no creo en los sacerdotes. Hay otros que dicen, bueno, es que a Dios lo podemos llamar de muchas maneras y puede ser, aquí te estás dando cuenta que estamos cayendo en ambigüedades lógicas, ¿no? Otros dicen, bueno, finalmente a Dios lo llamamos como queremos llamarlo, pero es el mismo. Se llame Buda, se llame Jehová, se llame Alá, es el mismo. Pues Yo me doy entonces, cuenta que son estos esfuerzos intelectuales para justificar que de una manera o de otra quieres o tienes la necesidad o tienes una creencia arraigada, pero no acabas por coincidir con todo. Entonces, ante el miedo de cuestionarlo, mejor haces postulados cómodos. Pues es que Dios es como sea. Hace poco una persona en una... eso tampoco soluciona la pregunta. Claro, por supuesto. Eso no responde nada. Sí. Nada más te amplía la duda. ¿No? Ajá. Si tú haces la naturaleza, entonces ¿para qué le llamas Dios? Si ya tiene un nombre y es naturaleza, que funciona de acuerdo a ciertas leyes Claro. naturales y físicas, ¿verdad? Así es. ¿Cómo? Y te iba yo a platicar esta anécdota. Hace poco un investigador lo fui a entrevistar y todo este asunto y empezó con el tema de Dios. Y dijo, a ver, ¿quiénes de aquí creen en Dios? Pues todos levantaron la mano menos yo. Me volteó a ver. Me dice, entonces tú eres ateo. Le digo, sí. ¿Sabías que los ateos son los más cercanos a Dios? Dije, ok, está bien, vengo a entrevistarte por el tema que viniste hoy a exponer, pero no me voy a meter en profundidades. Los vuelcos, la disonancia cognitiva en la que de pronto entramos para poder darle ajuste a nuestra creencia, pues es interesante. Pero yo te quiero preguntar aquí, Alfonso, ¿cómo es que un ateo se vuelve ateo? A lo mejor no es una generalidad. ¿Cuál es tu experiencia personal? ¿En qué momento tú dijiste, fui muy religioso, algo que pasó conmigo también, y de pronto llega un punto de quiebre, un algo ocurre que llegas a la conclusión contraria?
El asunto es que cada ateo tiene su forma de llegar a esto porque cada cerebro es diferente, ¿no? Ujú. Cada experiencia personal es completamente individual, ¿no? Podríamos decirlo. En mi caso, yo estuve siempre en en mi infancia, pues, yo soy de una familia católica y estuve estudiando en colegios lasallistas. Ah, mira, qué coincidencia. ¿Tú también? Ujú. Ok. Sí. Rezábamos el Padre Nuestro y un Ave María antes de una clase. Antes de San Juan Bautista de la Salle, y luego Claro. nosotros. Ruega por nosotros, claro. Y y después de cuarto, quinto y sexto de primaria lo hice en el coro de la Basílica de Guadalupe, porque la escuela en donde yo estaba, que era el Cristóbal Colón, Ujú. ahí sacaban a los muchachos para formar el coro de la Basílica. Y entonces me escogieron, estuve 3 años ahí en el coro de la Basílica, y ahí te daban, aparte de las clases normales, porque era un medio internado, te daban, y además se comía riquísimo porque las monjitas guisan delicioso. Te daban clases de teología y después estuve un año en un seminario con la intención de convertirme en sacerdote católico. Y dentro de ese transitar por esas instituciones religiosas, me di cuenta me empezó a funcionar el cerebro y a tratar de racionalizar lo que los sacerdotes me enseñaban, ¿verdad? Y Sí. empecé a leer no solamente la Biblia en su totalidad, cosa que muchos religiosos no hacen, y le descubrí muchos huecos y muchas cosas que yo no entendía. Y cuando les preguntaba, me decían: es que los caminos de Dios son misteriosos, y es que a este libro se llega por fe, y eso no me solucionaba mis dudas. Entonces rebusqué respuestas en otros lados, y Ujú. entonces me di cuenta de que yo creía porque así me habían hecho, Ujú. así había nacido, así era una tradición, era mi Claro. cultura y era lo que yo tenía como creencias, y cuando me las cuestioné, pues tardé mucho, ¿eh? Yo por lo menos no me levanté un día: ya soy ateo, Claro. Y sino normalmente no pasa así, ¿eh? te doy como te dije, es una conclusión a la que uno llega después de un camino que uno transita, ¿no? No es un golpe, ¿verdad? No es ay, me pegué en la cabeza, soy ateo, ¿no? Claro. No, ese es el paso que yo seguí, que no es, bueno, podría haber mucha gente que llega por las mismas situaciones, Ujú. pero cada persona llega a esta etapa de racionalización de diversas formas, ¿no? Ujú. Al volverse ateo se pierden los principios morales, se pierden los Porque los, principios, el respeto a la humanidad, se porque vuelve los uno una principios mala morales persona. no tienen nada que ver con la religión. Ujú. ¿Verdad? Eso no lo heredas de la religión, son otros aspectos, ¿verdad? La gente antes de ser religioso, pues no se andaba matando, ¿verdad? Claro. Hay una especie como de convenio social y que marca las normas por las cuales nosotros como especie nos hemos podido, hemos sido tan exitosos que somos 7,000 millones de personas en el mundo, ¿verdad? Nomás imagínate, claro. Y lo hacemos confiando en valores como la solidaridad, la empatía, que tienen algunas especies animales, ¿verdad? Ujú. Que nosotros hemos desarrollado porque nuestro cerebro también es más desarrollado que en algunas especies, hasta donde se puede saber, ¿no? Sí. Si no contamos Alguien. si no contamos a los políticos. Ah, bueno, exacto. Ahí está, ahí está. Pero bueno, fíjate, es que ahí está el asunto. El gran problema radica precisamente en que la manipulación de la creencia, muchos la han utilizado para la manipulación de la gente. Pues Es es que decir, el fundamento de la religión es ese: un control, una manipulación, ujú. un beneficio que muchas veces, aparte de económico, el contubernio del poder. Oye, los papas en la Edad Media, qué buena vida se daban con la complicidad de los reyes, y los reyes a la vez, qué buena vida se daban con la El, complicidad de los papas, ¿no? el fundamento de la religión está basado en el control social y en un contubernio con otros poderes fácticos como el poder económico o el poder político. Y tú lo ves en los zócalos o en los centros de diversas partes de Latinoamérica, que es a donde yo he podido ir. Ujú. Está, por ejemplo, en el de la Ciudad de México y, por ejemplo, el de Bogotá, que conozco, que está la catedral,
está el portal de mercaderes, que está lleno de joyerías y oficinas de mucha gente muy importante, y está el poder político en Palacio Claro. Nacional, ¿no? Y entonces ahí se conjugan, esa es una representación, un símbolo de lo que es este sistema que nosotros tenemos como pacto social, ¿no? El poder político por un lado, el poder religioso y el poder económico. Una arquitectura además muy europea, muy española. Sí, aquí en México visitas cualquier ciudad y cualquier capital de cualquier estado y vas a encontrar esa distribución, ¿no? Porque efectivamente ocurre eso. Alfonso, es complicado ser ateo en estos tiempos que hoy llamamos modernos. Pero Hoy que decimos que somos más abiertos mentalmente, intelectualmente, que nos permitimos más crítica, más análisis. ¿Sigue siendo difícil ser ateo? creo que no tan difícil como antes, porque ahora Mm. ya por decir lo que piensas no te queman en una hoguera, ¿no? Bueno, por lo menos. Ni te torturan en el potro ni en la Inquisición, ¿no? Claro. Sí hay algunos problemas, hay personas muy radicales o ortodoxas que te retiran hasta el habla, ¿no? A mí no me ha pasado, ¿eh? ¿No te ha pasado? No, 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 ni familiarmente ni socialmente, ¿no? Y Sí. además yo no lo ando pregonando por todos lados porque nadie anda pregonando, oye, yo soy religioso, no, no, en Ujú. mis actividades no, mis descreencias o creencias no interfieren con mi desarrollo como persona. Es Así algo que es. yo llevo para mí y que trato de divulgar en un canal de YouTube, pero nada más, ¿no? Ni soy intransigente, Claro. mi esposa es completamente religiosa, reza el rosario Ujú. y ponemos adornos de Navidad y nos damos regalos y voy a las iglesias y voy a misas y voy y trato de no violentar soy una persona pacífica hasta donde sé Sí, y sí. no me gusta ese combate, ¿no? Al final de cuentas todos somos personas, que unos crean en una cosa no me implica que yo crea en otras y que nos podamos llevar bien, ¿no? Discutir no es pelearse, platicar no es confrontar, ¿no? Y Pero basado en esto, hay gente que sí llega a plantear que probablemente porque ellos tienen una creencia se sienten moralmente superiores o tienen la autoridad de juzgarte o de aconsejarte cómo deberías vivir tu no, es que vida. a mí una casi prima mía me dijo, es que Dios está llamando a tu puerta y tú no le abres. Ujú. Eso habla muy mal de ese Dios porque si fuera omnipresente, ¿Qué no hubiera necesitaría, pasado? no necesitaría tocar ninguna puerta, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, por ejemplo, esto que estás diciendo es bien interesante, el también que sea omnisciente. Hablando de sistemas de control, se supone que Dios está en todos lados, lo ve todo y lo sabe todo. ¿Cuál es el objetivo entonces de que se haya instaurado el sacramento? O bueno, no sé, no conozco el lenguaje, pero la acción de la confesión. ¿No? Que un sacerdote tenga la necesidad de escuchar tus pecados, si se supone que Dios no solamente lo vio, estuvo ahí cuando tú pecabas, ¿no? Eso va de anterior. ¿A qué vino Jesús? Pues sí. Vino a perdonar todos los pecados presentes, pasados y futuros. Ujú. Luego, si tú eres un asesino, ¿verdad? Y matas a 10,000 personas y en el último momento te arrepientes, Así es. te lleva al cielo. Pero si yo soy ateo y soy una buena persona, pero no creo en él, entonces me condena a una eternidad en el infierno, ¿no? Así es. Que Y además, son incongruencias que la gente no las razona. Por ejemplo, Dios es bondadoso, pero también es justo. Pero la bondad y la justicia son dos palabras que se contradicen. claro, Por ejemplo, te pongo el ejemplo. Yo estoy acusado de un homicidio, con el juez y el juez es bondadoso y me perdona. claro, O el juez es justo y me condena. por Aplica supuesto. justicia, ¿no? No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Tú tienes un video que es el más reciente en tu canal, que es la guía completa de conversión al ateísmo. Me encantó y hay una parte en particular que tú dices, y yo creo que hay que ponerle mucha atención a esto. Ante la posibilidad de que tengas dudas, eres una persona creyente y empiezas a tener dudas, no tengas miedo de tus dudas, ¿no? O sea, si en algún momento dado estás encontrando incongruencias
en lo que te dicen, en lo que tienes que creer, en la forma en la que te tienes que comportar, en la manera en la que Dios te premia y te castiga, y dices, a ver, aquí estoy encontrando incongruencias, me puede entrar un miedo de decir, no puedo ser, no puedo estar cuestionando los métodos o los modos de Dios. Tú dices, a ver, tranquilos, mejor hagamos el ejercicio de seguir reflexionando sobre esto. Ante la duda, quitémonos el miedo de la duda y empecemos a cuestionar. Yo siempre planteo cuando hablamos de política aquí, que justamente la humanidad ha evolucionado gracias a que hemos preguntado y hemos dicho, a ver, esto no me cuadra porque la ciencia es así. Es decir, la ciencia no dicen es que alguien encuentra una incongruencia en algunas ecuaciones de Einstein y alguien diga, te vamos a quemar en la hoguera porque ¿cómo osas cuestionar a Einstein? No, él nunca se equivoca. No, claro. Por Dios, gracias a que encontraron incongruencias o trabajos inconclusos, evolucionó la física, evoluciona la ciencia, evoluciona la tecnología y tenemos esta sociedad moderna. Solamente los regímenes autoritarios le tienen miedo a las preguntas y prohíben que se les cuestione. Primero, que lo hermoso de la ciencia o del método científico es su propia autocorrección. Si yo tengo esta teoría, que hay un borlote con lo que significa una teoría, si yo tengo una teoría y llega otro conocimiento que la destroza, la pisotea, ¿no? Sí. Se desecha, ¿verdad? Pero el conocimiento científico es la mejor explicación que nosotros tenemos hasta el momento de la realidad que nos rodea. Segundo, el ateísmo en el ateísmo no hay un Vaticano ateo. Exacto. No hay una congregación de ateos iluminados que te dictan qué pensar, cómo pensar, qué hacer y cómo hacerle, ¿no? Esa es la gran diferencia con las creencias religiosas. Y este es un punto bien interesante porque hay quienes dicen, es que ustedes los ateos no aceptan, no es que no existe ustedes los ateos, no hay una congregación, no hay un club, ahí nos vamos a tomar una cerveza, tú y yo, Alfonso, al club de los ateos, el templo de los ateos. Hay gente que se asocia. Claro. Como ateo en algunos grupos, ¿no? Pero no hay un dogma que se tenga que seguir, ni rituales que tenga uno que llevar a cabo, ¿no? Finalmente te reúnes para seguir dialogando, para seguir platicando, reflexionando sobre cosas que a lo mejor tú tienes una idea muy interesante y yo también comparto la mía, como puede ocurrir incluso si tenemos un club de rockeros, ¿no? Sí, claro. La duda es la que ha dado al mundo toda la riqueza que tenemos. Todo el conocimiento científico, toda la riqueza que hay en el mundo, llámala como quieras, se parte del conocimiento de nuestra naturaleza y del conocimiento de la ciencia. Y a lo que iba es que es este afán de descubrir el porqué. Cuando tú sustituyes a la duda por un elemento como Dios, se acaba la duda. Se acaba el avance y la curiosidad. Como no sé qué lo hizo Dios, ¿no? Eso a los gringos le llaman el Dios de los huecos. Ok. Estoy tapando huecos de conocimiento. ¿Cómo empezó el universo? No, pues Dios lo hizo. Ahí se acaba Listo, resuelto. Estoy sustituyendo un misterio con otro más grande, ¿no? Claro. Fíjate, hay un dato bien interesante que hace algunos años había escuchado por ahí, que algunas universidades, sobre todo universidades islamistas, no recuerdo el país, fíjate, si no lo diría con mucho gusto, pero en algunas universidades islamistas se decía que yo creo que aproximadamente el 90% de las tesis de los graduados en universidades islamistas eran tesis teológicas. Eran nuevamente interpretaciones del Corán, eran nuevamente algunas reflexiones sobre lo que en el Corán se decía. Y muchos decían, ¿de qué sirve desde una perspectiva atea o por lo menos fuera de la religión? ¿De qué sirve que una universidad tenga un 90% de graduados que siguen girando en torno a lo mismo, confirmando y reconfirmando de manera lógica unos preceptos de carácter religioso? ¿Hacia dónde llevan esos profesionales esa sociedad? ¿Hacia dónde está el avance si seguimos dando vueltas sobre el mismo tema, no? No hay avance. Y
el asunto, digo, la respuesta, por ejemplo, cuando me preguntan, porque hay preguntas que son muy repetitivas en mi canal de YouTube. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿O cuál es el origen del universo? Le digo, mira, la respuesta que suelo dar en estos casos es de que no sé. Claro. Y me encanta compartir mi ignorancia con la de los científicos. Exacto. Es que eso es, o sea, la respuesta más honesta es que no se sabe. No, Pero lo dicen, interesante, lo hermoso y lo maravilloso es que estamos en busca de esas respuestas. Del mismo modo que cuando existía el dios Thor, averiguamos qué causaba los truenos, desechamos la idea de un dios del trueno, o del dios del maíz, o el dios de esto, el dios del otro, claro. y hicimos una idea clara de la realidad que nos rodeaba como especie, ¿no? Hemos ido avanzando y hemos ido destruyendo estas deidades imaginarias causantes de estos problemas, ¿no? Lo que sigue es cuánto más va a durar esto. Hubo dioses que funcionaron en nuestra civilización muchísimo más antiguas que el dios judío-cristiano. Nubis, 3000 años de antigüedad, ¿no? Horus, ¿no? Zeus. Y de repente fueron sustituidos y descontinuados. Por supuesto, así es. Este Dios judío-cristiano tiene 2000 años y va a llegar un momento en que el conocimiento que tengamos de las cosas no haga, por ejemplo, decía Hawkins. Él decía, no, he estudiado la naturaleza y no veo la necesidad de un Dios que la haya provocado. Cuando llegue ese conocimiento que tienen unas ciertas personas muy estudiosas de las ciencias y eso, cuando llegue a permear más abajo, entonces, ¿qué va a pasar con esos dioses, verdad? Así es, Stephen Hawking. Estaba yo aquí buscando el dato. Sí, que además hasta apareció en la serie de The Big Bang Theory, ¿no? Se divertía mucho con el tema de la ciencia. En algún momento él dijo, cuando empezó a padecer su enfermedad, que poco a poco lo fue inmovilizando y lo llevó a la silla de ruedas, incluso sin poder hablar, utilizando una computadora con una voz robótica para poderse comunicar. Él decía, bueno, que no venga Dios a decirme que cree en él y en este tipo de cosas si me está dejando en esta situación, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que me deja en esta situación? Te acordarás también de un británico que hablaba y debatía mucho sobre esto, Christopher Hitchens. Christopher Hitchens debatía mucho. Él escribió un libro también cuestionando muy fuerte a la Madre Teresa de Calcuta y él en algún momento lo diagnosticaron con cáncer de garganta. Y debido a eso yo hice un video acerca de basándome no solamente en su documental, sino en otros documentos que tenía yo, hice un video acerca de la Madre Teresa de Calcuta, fueron de los primeros, sí se oían muy mal. Terrible, y además pues mucha gente se espantó con eso, era la mujer más buena del mundo. Pero ahora, lo que te quería decir, para cerrar el comentario, es que cuando le diagnostican cáncer de garganta y va encaminándose hacia su etapa terminal, mucha gente le decía, ahí está Christopher Hitchens, Dios te castigó y más con el instrumento con el que blasfemaste, con tu voz. Así que ahí está, contundente el castigo de Dios, ¿no? Usando ese mismo argumento, decimos todas las personas que mueren de cáncer de garganta, ¿verdad? Tuvieron algún problema con Dios. Claro. ¿O cómo está el asunto ahí? Blasfemaron o una cosa por el estilo, ¿no? Religiosa, ¿verdad? Tiene cáncer. Y eso que parece ser que mira, ser ateo tampoco te hace, ¿cómo te diré? A mí no me va ni más mal ni más bien que le va al promedio de la gente, ¿no? Claro. Tengo ferias familiares, tengo problemas que resolver, tengo situaciones laborales, tengo la vida que va sucediendo. Y la necesidad de un Dios se vuelve completamente superflua e irrelevante, porque no creo que a mí me vaya mejor o peor de que cuando yo era religioso, ¿no? Oye, Alfonso, pero sobre esto, y me das pie a preguntarte esto que traía yo muchas ganas de
de preguntarte, vaya, perdóname la redundancia. En estos tiempos en los que tenemos acceso a tanta información, incluso libros digitales, un montón de documentos, que podríamos haber generado un pensamiento mucho más crítico y racional, hago la pausa para que no piensen que es irracional, parece ser que se ponen más de moda teorías otra vez, cosas como charlatanería, filosofías modernas, regresamos que es que a recuperar la sabiduría de los antiguos, temas espirituales que es que muy profundos, incluso los ovnis vuelven a convertirse en una opción y los extraterrestres algo muy viable, ¿no? Alguien decía por ahí que ya entre nosotros hay extraterrestres, ¿no? Yo por eso me cuido de mi lunita, mi gatita que está aquí atrás, no sé si ya la abdujo un extraterrestre o ya viene a invadir el planeta, ¿no? A conquistar el mundo. ¿Por qué hoy que tenemos más acceso a medios de información se ponen más de moda pensamiento charlatán de todo tipo? Porque primero hay más campo de investigación, pero también hay más campo de subir documentación ficticia, falsa y tendenciosa, ¿no? Entonces, el asunto es, mira, el asunto es no tener un pensamiento racional y crítico. Si yo creo que una persona, que una mujer fue embarazada por un fantasma y que este fantasma caminó sobre el agua, que este fantasma curó con escupitajos, que este fantasma hizo esto y esto y esto, todo lo demás allá, tengo en mi cerebro una parte que es apta para que me llegue cualquier tipo de información. Si yo ya creí eso, ¿por qué no creo que la menta cura el cáncer? Claro. ¿Entiendes? Soy un campo fértil para ese tipo porque no tengo un pensamiento racional ejercitado. Y entonces puede haber, digo, este tipo de, hasta las constelaciones familiares o el coaching, que le llaman ahora, Sí, sí, sí. de jaladas monumentales que manipulan y que lo único que obtiene la persona es una frustración más grande al ver que esas cosas no funcionan y segundo, el enriquecimiento de estos vivos que se basan y que ponen sus esperanzas en lo fértil que es el cerebro humano para dejarse influenciar por estas cosas, ¿no? Eh, eh, Evidentemente no podemos generalizar, pero ahorita me acordé de Christopher, no es cierto, de George Carlin, el comediante, que decía Dios fue creador de todo, de todos los mares, los cielos, los soles, las galaxias, pero tiene problemas con el dinero y necesita tu dinero, ¿no? Y claro, estoy recordando, no podemos generalizar, pero pastoras, pastores, líderes religiosos que hacen una serie de ceremonias, protocolos, pases mágicos con tal de que tú llegues con tu 10% de tu salario o con más, incluso con un sacrificio fuerte tus billetes, a dejárselos al pastor o la pastora, porque por medio de esos billetes aseguran su lugar en el cielo. Sí, claro, lo que llamaban las indulgencias antes. Ajá, tú hablas de ello, ¿no? También entró al negocio de vender el paraíso, ¿no? Algunas iglesias adventistas también lo que hacen es pedir el recibo del salario del individuo. Ándale, pues. Es del diezmo, y no hacerlo es, para ellos, robarle a Dios. Oye, me acordé que en Canadá, de hecho, hay un impuesto para los templos, ¿no? Sí, claro. Y seas creyente o no seas creyente, ya estás percibiendo salario, tus impuestos para los templos religiosos, ¿no? La industria de la religión en los países latinoamericanos que siguen al Dios judeocristiano es el diezmo. Y este diezmo es por arriba de la mesa o por abajo de la mesa, ¿no? Claro. Y eso se va a una gran parte al Vaticano, lo que le llaman el óvulo de San Pedro, ¿no? Y no hay mucha diferencia de cómo se manejaban eso. De hecho, los protestantes, Martín Lutero, se deslinda de estas cosas haciendo sus 90 y tantas normas, ¿no? Que fue a colocar allí afuera de una iglesia, y por la gran corrupción y ambiciones que vio en el Vaticano cuando fue llamado a Roma. Y el negocio de la religión es un negocio muy, muy fácil, porque vende un intangible que todos queremos, ¿no? La vida eterna, la trascendencia después de la muerte y la promesa de que vas a llegar a un lugar a disfrutar de lo que no disfrutaste acá, ¿no? Entonces,
Me llama particularmente la atención cómo la sociedad, por ejemplo, hoy, si hablamos de la conspiración de las farmacéuticas, a la gente le queda muy claro. Te están manipulando las farmacéuticas, incluso crean enfermedades para que luego ellos te vendan la medicina. O la industria alimentaria, te están dando alimentos para controlar tu mente, tenerte dormido, todo. La gente está convencidísima de esa conspiración. Pero de este lado no se cuestiona, ¿no? Qué chistoso, o sea. La verdad es que países más, donde hay un nivel de vida más grande, como Noruega, Finlandia, Dinamarca, ¿verdad? Japón, son los países más seculares que hay en el planeta, o los más ateos. Sí. Parece ser que hay una relación directa entre la pobreza, la ignorancia y la religiosidad. Y a las iglesias no les conviene, ¿verdad?, que la gente piense y razone y ponga un símbolo de interrogación en todo lo que ellos enseñan, sino que lo aceptes por fe. La fe es creer en algo sin evidencia. Y bajo este gran marco, todo lo que llega ahí de ser medio dudoso, te dicen que eres un hereje, te dice que estás en contra de la voluntad de Dios, te empiezan a atacar para llevarte otra vez a este estado. ¿Por qué se llaman borregos y pastores? Claro. Empezando por ahí, ¿no? Claro, Porque claro. alumnos y discípulos, o maestros y discípulos, ¿no? ¿Por qué esta clasificación tan evidente y tan clara, ¿verdad? Y al mismo tiempo tan poco atacada? ¿Yo por qué tengo que ser borrego de alguien, no? Así es. ¿O por qué tengo que ser pastor de alguien? Pero el negocio está hecho de esa manera y ha sobrevivido por dos cuestiones. Yo lo considero por dos cuestiones genéticas del ser humano: el miedo a lo desconocido y el miedo, el pavor a la no trascendencia. Pensar que con la muerte se acaba el viaje y pensar que no hay algo más allá, ¿no? Oye, Alfonso, ¿y no será también que también nos están vendiendo otro producto de manera muy vil, que es la esperanza? Es decir, ante la desesperación de la vida que estoy teniendo, los problemas que me aquejan todos los días, la promesa de la esperanza es la posibilidad de que en una de esas es verdad y se me resuelve esto que me aqueja tanto. El contrapunto sería: ¿y qué tal que le rezaste todo el tiempo al Dios judío cristiano y te recibe Zeus? Exacto. O Anubis. Y te saca tus checklists, ¿no? Arca donde está la balanza, donde va a juzgar si fuiste bueno o no, y te va a decir: no, tú le diste el 10% de lo que ganabas a un pastor cristiano, no, en lugar de dárselo a los niños con cáncer. Claro. Entonces no eres bueno y te vas a condenar, ¿no? Lo que le llaman la navaja de Occam. Así es. La explicación más sencilla puede ser la certera, ¿no? En muchas cosas sí, en muchas cosas no, pero en este campo, la respuesta más sencilla siempre tiende a ser la más racional y lógica, ¿no? Es correcto. Y te quería decir esto porque nos metemos en un terreno que es la política, que incluso dentro de las estrategias de muchos políticos, ellos saben que si generan una relación cuasi religiosa con sus seguidores, entonces ocurre algo muy parecido. El político llega para prometerte la solución a todos tus problemas, para decirte que él te va a proveer y él te va a quitar del camino los obstáculos que has tenido siempre. Entonces, el político, y no aludo a nadie, pero algunos ya tendrán a alguien en la mente, o alguien quiero creer, para no irme sobre de uno más, se ponen en la posición de ser ellos los redentores de la sociedad, los salvadores de la nación, y eso hace que tengas una bola de seguidores creyentes, también borregos, ovejas, que van como rebaño a continuar todo su pensamiento, su lógica, y de igual manera, si tú criticas a ese líder político, también eres un hereje. Alguna vez a mí me pusieron en el canal, Alfonso, ¿cómo osas blasfemar contra este señor? Y me dio mucha risa, le respondí: ¿blasfemar qué? No es Jesucristo de entrada, ¿no? Pero es interesante porque este pensamiento de vender la esperanza y la solución a todos los problemas es muy efectivo para mucha gente que no tiene la costumbre de cuestionar. Hay cuestiones de política muy elaboradas que tienen como base la misma modo de manipulación que convierten a los religiosos. Y te iba a comentar hace un ratito que hay un mayor éxito en el político que se declara abiertamente religioso a uno que se declarara abiertamente ateo. Así es.
y muchos de estos personajes que son ateos o agnósticos, ¿verdad? Mienten al decir que son religiosos con tal de obtener el poder y los votos y lo que sea, ¿no? Me Entonces, recordaste la película de Contacto de Carl Sagan. y hay muchas similitudes yo le encuentro varias similitudes en tres aspectos de la sociedad mundial. Primero, la religión que manipula. Segundo, el político que también manipula a las masas. Y tercero, es un regalito que nos dan no, las mentes perversas. Y si tú pudieras decir de estas teorías conspirativas, yo te podría decir que el fútbol claro. es una actividad religiosa que tiene sus templos, tiene sus dioses, tiene una mitología. Claro. Y es mundial. Y muchas veces, el fútbol es todavía más importante, por ejemplo, que el Vaticano. La FIFA es todavía más manipuladora que el Vaticano, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú dices que eres abiertamente antifútbol o no futbolista o no te gusta el fútbol, se te quedan viendo como si hubieras, ¿verdad? Como si del mismo modo que te ven cuando dices que eres ateo, ¿no? Así es. Dices que eres del PAN cuando eres del PRI. Son situaciones muy, muy similares que sociológicamente se han estudiado y hay libros al respecto muy interesantes acerca de por qué se considera a esta actividad deportiva como una religión y el grado de manipulación que hace, ¿no? Y todos estos factores traen consigo también el factor, el elemento del dinero, ¿no? Mucho dinero a partir de los creyentes, seguidores, barras, porras, como los quieras llamar, ¿no? Hay mucho dinero detrás. Hay mucho dinero detrás, mucha manipulación y muchos intereses que realmente a veces y la mayoría de los casos no son muy lícitos. Entonces, esas tres funciones siempre me han interesado en el aspecto de cómo es que se parecen tanto y cómo la gente trata de dividirlas y de hecho las divide en tres cosas cuando tienen un elemento común, ¿no? Uh-huh. Varios elementos comunes de manipulación y de control y de masificación de una creencia, de valores que no tienen mucho sentido por separado y juntos son una cosa espantosa, ¿no? Y todo depende esas cosas no existirían si el ser humano ejerciera su derecho a racionalizar, a pensar y a decidir. Y la educación tiene mucho que ver en esto. La educación que recibimos nosotros en nuestros países latinoamericanos está diseñada también para que Claro. Y no hay mucha, tú llegas con un maestro, lo cuestionas o le preguntas si tú eres hasta cierta forma mal visto en algunos colegios, ¿no? ¿Cómo te atreves? Es el profesor. Si te estoy diciendo, no, eso no tiene que ver o te dan la vuelta o lo que sea, ¿no? Uh-huh. El pensamiento racional lo tiene uno que buscar por otros medios y no mucha gente tiene el deseo ni la capacidad, ¿no? Yo tomo como ejemplo muchas veces, aunque no es un ejemplo muy idóneo, a la película Matrix, Uh-huh. en donde hay gente que sabe que está viviendo en una realidad de manipulación. Yo no estoy hablando de que sea exactamente que Claro. que estamos en una matrix de computación y eso, pero pues a mí no me importa porque mi realidad es mi realidad, ¿no? Eso Claro. lo deseo. Pero en el sentido de la irrealidad y de la manipulación, el segundo lenguaje que manejan en esa película, que es muchísimo más interesante. Y yo creo que muchas de esas cosas que nos dan, como que nos regalan, y de las cuales hay algunos que queremos como que salir y hay otros, en muchos aspectos a lo mejor de mi vida, yo sí sigo siendo una persona que va con el redil y que va con la oveja y que va con eso, ¿no? Pero siempre quiero mantener una actitud racional sobre las decisiones que tomo y mucha gente no lo hace. Ahí hay un personaje que no soporta, es el personaje traidor, pero no soporta estar fuera de la Matrix y le pide a quienes quieren que entregue al principal, le pide que lo regresen a la Matrix, pero evidentemente que le den privilegios, que sea millonario, que tenga lujos, que muchas cosas. O sea, a veces no me aqueja tanto el salirme de este adormecimiento intelectual, sino que pues nomás que me pongan en una situación mejor y ya resolví, ¿no? Es que es muy cómodo. La verdad es que es un ejercicio mental que mucha gente no quiere hacer. Es una lucha con tus propias creencias que mucha gente no necesita y se entienden. Mira, es que ¿por qué me atacas? No, espérame.
Las creencias son las que se atacan. Las creencias están, por definición, deben ser criticadas, deben ser cuestionadas, deben ser pisoteadas, satanizadas, ridiculizadas, muchas veces pisoteadas y desechadas. Y las que sobrevivan, entonces sí, adóptalas, pero claro. Decía Bertrand Russell, un gran pensador, filósofo y premio Nobel de literatura, decía que ante cualquier cuestionamiento, ante cualquier creencia que tú tengas en el cerebro, ponle un signo de interrogación. Y el programa de Matt Dillahunty de Atheist Experience, que pasa en YouTube, dice, este programa está dedicado a hacer 2 preguntas. ¿Qué es en lo que crees y por qué crees en lo que crees? ¿Ah? ¿Por qué crees? ¿Qué fundamento o qué evidencia tienes para creer en lo que crees? Y eso soluciona muchos conflictos hasta con tu mismo Dios. Por supuesto, pero mucha gente... existe el mal en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué hay niños con cáncer? Cuando lo racionalizas te das cuenta de que no existe eso. Así es. Y las cosas pasan porque la naturaleza hace que pasen, ¿no? Y es impresionante que haya gente que le tenga más miedos a preguntar que a vivir las cosas. Yo siempre he dicho aquí, cuando fomentamos el pensamiento racional y sobre todo crítico, decimos es más cómodo creer que pensar. Creer es muy sencillo, es muy cómodo, tú te sientas y alguien te dice a dónde tienes que mirar, en qué tienes que creer. Cuando tienes que hacer tú el ejercicio, tú la tarea, es más complejo. Alfonso, yo quisiera ir redondeando con una pregunta doble. Ha estado buenísima la plática y bueno, hay mucho más que comentar, pero para que no nos gane mucho el tiempo, quiero preguntarte una cuestión doble. La primera es, ¿por qué sería o por qué es necesario que los jóvenes empiecen a fomentar en ellos mismos su pensamiento crítico y analítico ante todo, ante Dios, ante la política, ante la sociedad, ante la cultura, a lo que sea? ¿Por qué es necesario hacer eso? ¿Y cuáles serían las claves que podemos aconsejarle a los jóvenes para que empiecen a cuestionar su realidad? Bueno, son 2 preguntas muy importantes y muy complicadas de responder. La primera, ¿por qué es necesario tener una actitud racional? Yo creo que es por pura honestidad intelectual, por entender mejor el mundo que te rodea, la realidad en la que estás, por saber y tener la posibilidad de manejar tu existencia de una mejor forma, ante ti como individuo y ante la sociedad con la que te desarrollas. Y después, ¿cómo? Pues el camino es muy tortuoso de repente, ¿no? Significa poner en duda todo lo que tú crees. Hay mucha gente que dice tienes que mantener una mente abierta, pero no es cierto. No, en la mente abierta entra cualquier fulano con ideas ridículas. Ese es el problema, sí. Lo que tienes que tener es una capacidad de racionalidad y ponerle, haz de cuenta, a las puertas que tengo aquí en tu casa. Después un mosquitero. Yo quiero que entre lo que me interesa que entre, pero no quiero que entre lo que no me interesa que no entre, ¿verdad? Quiero que entre el aire fresco, el aroma de las flores, los rayos del sol, pero no quiero que entren bichos, ¿verdad? En la mente yo creo que funciona así, tienes que tener un mosquitero que tienes que ir elaborando con información verídica, constatable, contrastable, que tú sepas que es información que te va a servir en tu vida y que tamices toda la información que te llegue de acuerdo a tu razonamiento y tu nivel crítico. Y eso te va a hacer entender el mundo de una forma nueva y maravillosa. La verdad es que te das cuenta de dónde estuviste, y cuando estás en un lugar donde no tienes que preocuparte y te quitas el miedo de infiernos y sentencias y cielos, es cuando disfrutas más intensamente estos pocos años que tenemos en este planeta. Dicen que el ateo tiene un desprecio por la vida. Yo creo que es al contrario. Los ateos, al no tener una expectativa de una vida posterior, valoramos cada minuto y cada segundo como si fuera el último, porque no tenemos ese anhelo infundado de dioses, de cielos y de infiernos y de vida posterior. Entonces, disfrútalo, pero racionalízalo, ¿no?
Alfonso, recuérdanos por favor tu canal de YouTube y los canales de discusión o de plática, de compartir conocimiento. Es un super canal. Tengo Eso. 16,000 suscriptores, va creciendo continuamente. Y que crezca más. Sí, te lo agradezco. Se llama La Fosa Escéptica, está en YouTube. Y ahí los espero, me dejan comentarios. Yo respeto todo menos los ataques personales, ad hominem, que le llaman, ¿no? Uh-huh. Y eso sí, los desecho y los bloqueo y vámonos. Pero la discusión, yo soy promotor de que la gente racionalice y hable y discuta, ¿no? Entonces sería ilógico que yo me pusiera también trabas ahí. Entonces acepto todos los comentarios bajo ciertas circunstancias, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Nunca llevan a nada, ¿no? Más que al desahogo y al argumento falaz, ¿no? Así es. Y tenemos un canal, tenemos un grupo en Facebook bastante interesante, también La Fosa Escéptica, nos pueden buscar ahí en Facebook, y en Telegram tenemos también La Fosa Escéptica en Telegram. Así es de que los invito, les hago la invitación, del mismo modo que hago la invitación para que en mi canal hagamos una cosa así, más bien, nunca, el formato de mi canal no es muy, no fomenta la entrevista ni mucho menos, pero pues digo, hacer el intento y por primera vez hacerlo contigo sería un placer. Uy, sería un honor, Alfonso. Muchísimas gracias, encantado de la vida. Vamos a dejar aquí en la descripción del canal, del video, todas tus ligas a canal, a grupos y a todo para que la gente participe. Vayan a su canal, ahí es una invitación a pensar. Para todos aquellos que el día de hoy vieron el título y pensaron que íbamos a hablar de cosas terribles, la oscuridad. Por supuesto que no, es una invitación a pensar, a reflexionar y ser analíticos. Del mismo modo que ejercitas el músculo, los bíceps, Exacto. los muslos, ¿no? El abdomen, el cerebro también es un músculo que hay que ejercitar, porque ese es el que controla todo tu cuerpo. Entre más lo ejerzas, más te va a durar también, entre más lo ejercites, ¿no? Así es. Buenísimo. Alfonso, de verdad estoy muy agradecido con que nos hayas dado este tiempo para platicar. Hay muchísimos temas. Cada cosa que abordamos el día de hoy daba espacio para irnos sobre muchas cosas. Espero que no sea la última vez que platiquemos y de verdad... Cuando te apasiona un tema siempre pecas de hablador. No, está fantástico. Y es que hay mucho que compartir, hay mucho que reflexionar. Más en estos temas que son abundantes en muchísimos asuntos, ¿no? Entonces, bueno, ojalá no sea la última, Alfonso, te agradezco mucho. Y vamos a seguir mucho éxito en el canal. Vamos a que los comunicativos se den una vuelta por allá, que se suscriban, que le den like a los videos y desde luego pues nos veremos en la próxima. Alfonso, muchísimas gracias. Te lo agradezco, Emilio, un abrazo y un abrazo a toda la gente que te sigue. Gracias a todos ustedes, comunicativos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.